Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros en nuestro programa Lunes de la Salud. Hoy, 7 de diciembre, el día que se inicia oficialmente la Navidad en nuestro país. Gracias por estar conectados con nosotros. Justamente tenemos un tema muy interesante relacionado con esta época del año y por eso me acompaña el médico epidemiológico. Él es Cristian Pallares, quien nos estará hablando de todos estos temas y cómo nosotros podemos tener una Navidad segura, que es nuestra conferencia del día de hoy, y por supuesto que tiene como propósito el que aprendamos a disfrutar de esta época del año cumpliendo con todas las medidas de autocuidado. Médico, muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias, Lorena, por el espacio. Muy buenas tardes para todos. Espero que todos estén muy bien. La idea es que el día de hoy hagamos un conversatorio hablando de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta en el marco de la pandemia y de las celebraciones que se vienen. Y por favor, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento, levantar la mano, pedir la palabra para cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario adicional, con muchísimo gusto. Realmente esa es la idea de este conversatorio, poder interactuar con ustedes y poder escuchar sus inquietudes y sus comentarios y también poder aconsejarlos un poco. Yo voy a empezar hablando quizá de los contrastes que nosotros podemos vivir en el marco de esta pandemia. Para nosotros, diciembre es para lo que los europeos es el verano. Entonces, ya se dieron cuenta ustedes las terribles consecuencias que está pagando Europa en este momento por el desorden del verano. El verano de los latinoamericanos es diciembre. ¿Por qué razón? Porque en diciembre es donde hay más aglomeraciones, donde las personas salen a vacaciones, donde hay más fiestas, donde hay muchas celebraciones. Entonces, dejemos de pensar que no nos va a pasar lo que le está pasando a Europa, porque lo que le ha pasado a Europa es lo que nos ha venido pasando a nosotros con 2 o 3 meses de diferencia. Si nosotros no guardamos la disciplina, nosotros entre enero, febrero y marzo vamos a vivir la misma pesadilla que vivimos meses atrás, con las clínicas totalmente congestionadas, sin ninguna capacidad en unidades de cuidado intensivo y con un colapso del sistema de salud. Y aquí yo quiero enfocarme en mencionarles por qué uno habla del colapso en el sistema de salud. Miren, el coronavirus, el SARS-CoV-2, no es una sentencia de muerte, ¿listo? De hecho, el 80% o un poco más de las personas que padecen la enfermedad no necesitan ir a un servicio hospitalario. Quiere decir que no vas a necesitar ir al hospital probablemente. Solamente un 17 a un 20% son personas que requieren hospitalización, pero en diciembre, donde hay quemados, accidentes de tránsito, lesiones por causa externa, otro tipo de enfermedades que se complican y adicionalmente le ponemos los casos de coronavirus, pues vamos a tener un colapso del sistema de salud. A eso es a lo que siempre le hemos apuntado las instituciones hospitalarias, a no colapsar nuestro sistema de salud, que es finito. Piensan lo triste que sería que tú sufrieras un infarto, necesitaras una unidad de cuidado intensivo y no pudiéramos dártela porque existe otra persona ocupando esa cama que tiene coronavirus porque se contagió celebrando una novena navideña. Ese es el contraste del problema del colapso del sistema de salud. Y yo quiero llevarlos allí porque esto no es un tema de opresión, de chips implantables en los tapabocas, ni en la vacuna, ni de tratar de controlar a la humanidad. No, esto se llama pandemia y hemos vivido durante siglos pandemias. Conocemos perfectamente por qué ocurren las pandemias. Las pandemias ocurren porque los seres humanos no respetan a la naturaleza, porque nos creemos los dueños del mundo, porque deforestamos, porque talamos, porque nos comemos a las otras especies, por todo este tipo de cosas es que ocurren las pandemias. Esto no es una pandemia ni un invento de la gente, es una pandemia y nos va a ocurrir muchas más veces si como especie nosotros por fin no entendemos que tenemos que compartir el mundo con las otras especies. Miren, el coronavirus es una zoonosis.
El coronavirus está en animales y en animales no genera ningún tipo de daño. Los murciélagos, de hecho, tienen más de 3.000 serotipos de coronavirus diferentes. Pero cuando nosotros atacamos a las otras especies, los microorganismos hacen ese salto a otra especie. En medio de ese brinco a otra especie, allí es cuando empiezan a generarnos los problemas. ¿Y qué debemos hacer? La disciplina depende de cada uno. Los colombianos somos muy dados a culpar a todo el mundo por las cosas que nos pasan. Culpamos al gobierno, culpamos a los líderes de representantes del gobierno en nuestra ciudad, el alcalde, el gobernador, culpamos a todo el mundo de nuestros problemas. Esto es un tema individual de disciplina. Debemos ser disciplinados. Si usted está en un sitio y ve que el aforo es grande, que no se puede respetar la distancia, váyase, váyase. Si usted está viendo que está en un área poco ventilada y que la gente se quita el tapabocas, váyase. Si usted tiene síntomas, aíslese, haga aislamiento selectivo. No crea que es una simple gripita lo que a usted le está dando. Esa gripa es COVID, muy probablemente. Ya vieron los estudios de seroprevalencia del Instituto Nacional. Hay ciudades en nuestro país que tienen seroprevalencias del 40 y del 60%. Eso es una cantidad de personas con coronavirus. Y también lo están viendo en Cali. Estamos en alerta naranja, con las unidades de cuidado intensivo con porcentajes de ocupación superiores al 80%. Puede que esto ya no tenga la fuerza que tenían las noticias antes, pero está ocurriendo y se los digo de primera mano porque pues nosotros trabajamos de cara a esta pandemia en una clínica y somos asistenciales. Nuestro sistema de salud está empezando a desbordarse. Seamos muy juiciosos. ¿Y qué hacer en una celebración? Porque ustedes se preguntarán, bueno, pero Cristian, queremos celebrar. Sí, yo les voy a poner varias cosas muy objetivamente, por favor no me malinterpreten. La primera de ellas es, todos los años celebramos de la misma forma. ¿Por qué este año no celebrar distinto? ¿Por qué no hacer una celebración virtual? ¿Por qué no inventarse una dinámica distinta? ¿Por qué no celebrar al aire libre, con distanciamiento? ¿Por qué no celebrar distinto? Nadie se va a morir porque no se celebre igual que todos los años. Pero si celebramos igual que todos los años, alguien se te puede morir. Ese primo hipertenso, esa abuela diabética, ese familiar mayor de 60 años, que tienen ese paciente oncológico, que tienen un riesgo de complicaciones superiores al 17%, él se puede morir. Y de ti depende que no se muera, haciendo una celebración distinta. Entonces, mi llamado es a que por favor celebremos en el marco de la virtualidad, inventemos cosas diferentes para celebrar. Va a ser un año, es solamente este diciembre que lo vamos a hacer. Si todo sale bien y seguimos evolucionando en la búsqueda de la vacuna, vamos a tener vacuna por lo menos en el segundo trimestre del 2021. Y entonces vamos a poder empezar a retomar nuestra normalidad, pero este no es el momento para retomar la normalidad que teníamos antes. No lo es. Así usted lo quiera, no lo es. El coronavirus no entiende ni de sus emociones, ni tampoco ve televisión. A él eso nada de eso le importa. Es un virus que busca el cuerpo humano para replicarse y contagiar a otras personas. Eso es el coronavirus. Y lo va a seguir haciendo. Y si nosotros hacemos fiestas, celebramos las novenas físicamente, estamos en sitios pocos ventilados, con aglomeraciones, sin distanciamiento, créanme que se van a contagiar. Conectadas con nosotros, que por favor pongan y adicional a esto, por aquí tenemos a la señora Marta que se está levantando la mano para hacer una pregunta. Y adelante. Listo, Cris. Adelante, si tienen preguntas. Listo, doña Marta ya puede habilitar el micrófono para hacer su pregunta.
Bueno, al parecer no tenemos a doña Marta todavía para hacer su pregunta, pero podemos continuar entonces con esas recomendaciones y también lo veíamos hoy, la recomendación desde la alcaldía, desde la Secretaría de Salud, es también a los jóvenes porque son ellos los que están llevando el virus a sus hogares, a sus casas, a los adultos mayores, doctor Payares. Sí, miren, es muy importante que pensemos con empatía. Yo siempre menciono que la empatía es nuestro mejor amigo en este momento. Entonces, si tú eres empático, tú vas a pensar en los demás. Y esto te vas a poner en el corazón de los demás. Y si tú eres un joven, pues no vas a querer contagiar a tus papás o a tus abuelos o a tus tíos. Porque si los contagias, el riesgo de complicaciones de ellos puede ser mayor al riesgo de complicaciones de la población en general, sobre todo si tienen alguna comorbilidad de base. Y probablemente lleguen a una institución hospitalaria y no tengamos camas para ofrecerle. Y ese es el punto complicado. Ese es el punto de quiebre donde realmente tú te cuestionas, ¿vale la pena celebrar pocas horas, unas velitas, un 24 y un 31, para vivir en una zozobra y una incertidumbre por semanas? Porque el promedio de estancia en una unidad de cuidado intensivo de un paciente de estos es entre 15 y 20 días, yéndole bien. Esto no es un juego. Y ocurre, va a pasar. O sea, yo siempre he dicho que a veces los colombianos tenemos ese pensamiento mágico de que las cosas no nos van a llegar y yo la verdad no entiendo por qué no afrontamos de verdad la realidad. Nos va a pasar. O sea, si tú haces una fiesta o una aglomeración, te vas a contagiar. Con la cantidad de personas contagiadas que están afuera en la calle, que no respetan el distanciamiento, que son supremamente irresponsables, te va a ocurrir, te vas a contagiar. Sin lugar a dudas va a pasar. O vas a contagiar a alguien a quien tú quieras mucho. Y recuerden que celebramos con la gente que más queremos. Entonces, creo que es hora de pensar en esa gente que queremos tanto y pensar de una manera empática en esas personas que queremos tanto, pues cómo las vamos a cuidar. La mejor manera de cuidarlas es celebrando virtual. Bueno, no sé si alguien tiene ya de pronto alguna pregunta. Bueno, mientras las personas se animan de pronto a hacer algún tipo de pregunta, doctor Payares, es importante hablar también de los niños, porque nos decían que era necesario también que ellos compartieran con otras personas, que puedan ir a visitar al abuelito, que puedan ir a visitar, bueno, todo lo que pasa, como usted lo mencionaba al inicio, en una Navidad normal, sin COVID, pero pues hoy en día con toda esta situación, los niños puede que no sean los afectados directamente, pero retomamos lo mismo. Son los que pueden llevar el virus a los hogares y ahí sí afectar a personas adultas mayores y demás. Sí, allí yo menciono dos cosas importantes. La primera es que los padres deben ser responsables y deben tomar las decisiones por sus hijos pequeños. No puede ser que el hijo tome una decisión porque tú eres el papá. Entonces tú eres el que toma la decisión. ¿Ya? Y la decisión implica ¿qué? Innovación. Así como muchas personas lo hicieron para Halloween, donde no se podía salir a pedir dulces. Bueno, innoven en la casa. Busquen alguna manera de entretener a los niños. Los niños, primero, si a un niño se le explica bien, y miren, yo realmente he aprendido en esta pandemia que ojalá uno pudiera educar a los niños así, o con los niños funcionara la educación como funcionara igual en los niños y uno pudiera extrapolar lo que hace con los niños con los adultos. Usted a un niño le dice, una vez, le habla de responsabilidad, distanciamiento físico, uso de tapabocas y alcohol glicerinado y entiende por siempre. Lo he podido ver porque he asesorado varios colegios que han vuelto nuevamente a la presencialidad, obviamente haciendo interlocación de un día sí, un día no, haciendo estas transiciones y usted al niño le explica una sola vez y el niño entiende perfecto y sigue la norma.
Los niños, ojalá los adultos fueran así de juiciosos. No, el adulto cuestiona sin argumentos, sin validez científica, sin haber leído, por un mensaje de WhatsApp, por un mensaje de chat, por todo ese tipo de situaciones y termina racionalizando y haciendo lo que se le da la gana. Los niños. Entonces, si usted coge a su niño y le explica perfectamente que no puede ir a ver a sus abuelos porque los va a poner en riesgo y porque pueden morir, créanme que su niño no lo va a cuestionar. Entonces, eso es lo primero que yo les quiero dejar. Lo segundo es que no seamos egoístas, porque los niños más chiquitos son niños que no identifican. O sea, que a mí me digan hoy que vamos a celebrar la bienvenida de un niño al hogar, no la está celebrando por el niño, la celebra por usted y es una posición egoísta porque el niño ni se da cuenta quiénes son sus papás. Un niño de menos de un año no se va a acordar de que le celebraron su venida al mundo. Y adicionalmente, el COVID no es lo más importante. Un niño pequeño es un niño que no tiene esquemas de vacunación completo. O sea, es un niño al cual usted está exponiendo a sufrir otra enfermedad que le puede ocurrir producto de esas visitas que son para satisfacerte a ti, no para satisfacer a tu niño, no para que el niño se divierta. Un niño de brazos no entiende nada de eso. Entonces dejemos de justificarnos, por favor, y aprendamos de los niños la disciplina que deberíamos tener nosotros y demos ejemplo. Y para los niños menores, por favor, los padres, pues los padres son padres precisamente por eso, porque no se dejan gobernar por sus hijos y porque deciden lo mejor para sus hijos que son pequeños y no tienen el panorama completo. Siéntense, explíquenle a sus hijos el panorama completo y les aseguro, se los aseguro con conocimiento de causa, porque las mejores experiencias que he tenido en esta pandemia son educando a niños. Los niños son espectaculares para seguir la disciplina y creo que una de las grandes cosas que nos va a dejar esta pandemia para los que educaron a sus hijos en este sentido es eso, tener adultos mucho más responsables, tener adultos que cuidan el medio ambiente, tener adultos que respetan el espacio de los demás, tener adultos que respetan las normas. Entonces, creo que hay que sentarse, hay que ponerse la camiseta al 100% del papel de padre y hacer esto por el bien no solamente de tu núcleo familiar, por el bien de tus papás, de los abuelos, de los niños, de tus tíos, de esas personas que sí se pueden complicar y que se pueden morir por celebrar unas horas en Navidad. Así es, doctor Pallares, y lo hemos visto con niños cercanos, que ellos son los primeros en decir, bueno, el tapabocas, lavado de manos. Es realmente lo que usted dice, aprender de los niños y ser más conscientes. Pero también quería tocar una parte porque muchas personas dicen, bueno, somos 4 personas en la familia o estamos reunidos muy pocos. Retomar lo que decía al inicio de las reuniones al aire libre, de poder estar, pero en espacios abiertos, en poder compartir de una manera diferente. Recomendar muy puntualmente que se pueden hacer ciertas reuniones, pero entonces que lo hagamos en espacios abiertos. Sí, definitivamente, miran, si la reunión va a ser presencial, que como les digo, no es lo más indicado hacer reuniones presenciales en este momento, pero pues todos nos conocemos y conocemos a la gente. Si tú vas a asumir ya ese primer riesgo, sí es importante primero controlar el aforo de la reunión. Y eso significa que si en la reunión, en un salón, normalmente cabían 200 personas, pues en este momento van a caber 30, 40 personas. O sea, los aforos deben ser de menos del 50% para poder respetar la distancia. Los sitios al aire libre son ideales, o sea, los sitios al aire libre son los más adecuados. Y con los sitios al aire libre también vienen otros temas muy importantes en Navidad. El exceso del alcohol, que evidentemente va a generar que no haya distanciamiento, y la quema de pólvora. Y aquí aprovecho, sobre todo hoy, y en Navidad, que los colombianos tendemos a quemar mucha pólvora, recordarles que desde hace 3 años tenemos más de 700 quemados en nuestro país por pólvora, por año. Y que el 30% de esos quemados son niños. Y que el 28% de los quemados son adultos en estado de embriaguez. Entonces, esto no es un juego y las situaciones pasan. Entonces, por favor, tenemos que ser muy conscientes de este tipo de situaciones.
Si vas a celebrar al aire libre, no significa que no respetes el distanciamiento y que no uses un tapabocas, tienes que hacerlo. Y no puedes hacer una fiesta como las fiestas que acostumbras a hacer con 300 personas. No, no se puede hacer eso. Y nadie se va a morir porque no hagas eso. No va a pasar nada. Por favor, dejemos de pensar de esa forma, que es que el mundo no se ha acabado. Pero si seguimos así, sí la vamos a pasar muy mal los meses que vienen. Y se te puede acabar el mundo no por COVID, sino porque te enfermes de otra cosa y no tengamos cómo atenderte. Entonces, pensémoslo, es una Navidad diferente y tiene que ser una Navidad diferente. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia. Y yo les pido por favor que miren la historia del mundo a lo largo de las pandemias y lo que ha tenido que hacer nuestra especie en pandemias. O sea, lo que nos ha tocado vivir a nosotros no es nada en comparación a lo que les tocó vivir a los seres humanos con la peste negra o con la viruela. Nada, pero no es absolutamente nada. O lo que les ha tocado vivir a los humanos en los brotes de ébola. Nada. Esto no es nada al lado de lo que le tocó vivir a nuestra especie años y siglos atrás. Entonces reflexionemos sobre eso y pensemos empáticamente, pensemos en el bien común, no pensemos en el bien individual. Doctor Pallares, muy importante ese llamado y tocaba un tema también relevante y es no solamente el cuidado por el COVID y por la pandemia, lo que estamos viviendo actualmente, sino también ese cuidado, como lo decía, con el tema de la pólvora. Y no solamente por los quemados y por esas cifras tan alarmantes que siempre registramos, sino también por el tema de ingerir este tipo de pólvora. Hoy pues, se presentó, hoy estábamos compartiendo en Cali la triste noticia de una niña de 5 años que llegó a la ciudad por haber consumido pólvora y falleció. Entonces también es ese llamado, no solamente por el tema de quemado, sino por todo lo que puede generar la pólvora. Sí, de verdad que la pólvora es un enemigo al que le estamos perdiendo la batalla. Yo creo que en comparación con lo que logramos en los últimos 10 años, en estos 3 años nos ha ido muy mal, muy mal. Y estamos perdiendo la batalla a la pólvora. No vale la pena. O sea, 30 segundos de juegos pirotécnicos no vale la seguridad de tu familia ni de tus hijos. Créeme, no lo vale. No lo vale por más hermoso que sea el espectáculo, no lo vale. No vale que un niño pierda los dedos por eso, que termine quemado, desfigurado en su rostro para toda la vida por eso. Contigo mismo, eso no lo vale. Entonces no lo hagamos. Y no solo por la pandemia, no lo hagamos nunca. Nosotros hemos sido un país en Latinoamérica que se ha distinguido por ser fanáticos de la pólvora. Y tenemos que acabar con eso. Tenemos que cambiar el paradigma y enseñarles a nuestros hijos que esa ya no es la forma de celebrar, que hemos cambiado. Y lo digo porque sé que a muchos de nosotros nos tocaron celebraciones con pólvora, a muchos, cuando no se generaba la conciencia necesaria, ni tampoco conocíamos de primera mano la estadística tan absurda y tan enorme de los quemados en nuestro país. Ahora que tenemos todas esas herramientas, no lo hagamos, tomemos conciencia de verdad. Otro punto que también queremos tocar en esta Navidad segura que queremos tener es, por ejemplo, hoy, Día de las Velitas, que celebramos el tema del alcohol, del gel, con todo este tema de las velas, del fuego. Esta es otra invitación que le podemos hacer a las personas para que tengan mucho cuidado con esta mezcla. Y bueno, aquí es importante mencionar algo y sobre todo para las personas más juiciosas que están usando alcohol glicerinado frecuentemente. Para prender las velas, sí es importante que nos lavemos las manos con agua y jabón y evitemos estar, primero, tener el alcohol cerca de las velas, porque el alcohol es inflamable. Segundo, usar el alcohol y prender velas, porque nos podemos quemar. Y tercero, por favor, esas personas que tienen atomizadores spray y rocían alcohol, hay que tener muchísimo cuidado porque nos podemos quemar. También es importante no prender velitas en sitios cerrados, con poca ventilación, porque esto puede generar fuego. Y al terminar la prendida de las velitas, por favor, lavarnos las manos nuevamente con agua y jabón. También es importante tener en cuenta el peligro que puede representar el tapabocas y su proximidad con las velas, porque se puede incendiar
el tapabocas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para prender las velitas de una manera segura. Yo les recomiendo que alejen las soluciones alcohólicas esta noche, se laven sus manos con agua y jabón y tengan mucho cuidado con los tapabocas. Por esa razón es mejor prender velitas en tu núcleo familiar, que sea tu núcleo familiar el que prende las velas, porque si estás en tu núcleo familiar va a ser mucho más fácil poder quitarse la mascarilla y garantizar algo de distancia, o estar reunidos simplemente las personas que viven en la casa, va a ser muchísimo más fácil. ¿Ya? La celebración de las velitas para muchas personas es una celebración espiritual y originalmente eso es lo que es la noche de las velitas. Entonces, si estás en tu núcleo familiar, pues prende las velitas de una manera espiritual con tu familia más cercana, con tu núcleo familiar. No hay necesidad de hacer una fiesta ni de reunirse para celebrar la noche de las velitas. Bueno, gracias, doctor Pallares. Definitivamente son muchos los cuidados que debemos de tener para vivir una Navidad segura, para poder disfrutar en familia, porque lo más importante, y creo que es el mensaje que queremos entregar hoy, es que podamos estar juntos, que podamos estar bien, con salud. Eso es lo más importante y eso lo logramos si entre todos nos cuidamos. Es básicamente la invitación que queremos hacer con esta Navidad segura. La despedida o la última recomendación, doctor Pallares, que le quiere dar a todas las personas que se conectaron esta tarde con nosotros en nuestro lunes de la salud. Bueno, pues yo les quiero primero mandar un saludo muy fraternal, decirles que por favor no nos desanimemos. Esto es un reto para pensar con creatividad las celebraciones y celebrar de una manera diferente. También les quiero hacer un llamado a que evitemos a toda costa la desinformación. La gente es muy malintencionada y también habla sin conocimiento de causa. Entonces, evitemos por favor la desinformación. Por aquí les dejo mi Instagram, es @docpayares, para los que sean fanáticos de las redes sociales y me quieran seguir aquí en @docpayares, pues allí yo posteo información sobre prevención y control de infecciones y coronavirus, porque creo que es muy importante mantener a la gente informada, pero con información de calidad, no con información producto de una cadena por WhatsApp, ni con esta información que lo que hace es generar miedo, porque las personas con miedo actuamos de una forma muy irracional. Y el miedo es el peor enemigo en esta pandemia. No debemos tener miedo, debemos tener precaución y disciplina, pero no miedo. Entonces sí es muy importante mantener bien informados. Y por favor, dejen volar su imaginación, celebren de una manera distinta, hagan novenas virtuales, amigos secretos virtuales, sean creativos con la virtualidad. Es momento de celebrar una Navidad diferente. Todos los años celebramos Navidad del mismo esquema. ¿Por qué no hacer hoy una celebración distinta? Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, doctor Pallares. Esa es la invitación, ese es el mensaje. Me gustó muchísimo cuando inició diciendo que no podemos bajar también la emoción, obviamente podemos celebrar de maneras diferentes y ese es el llamado, a que celebremos con todo el cuidado que requiere una época como la pandemia y no solo en este momento, sino siempre para poder ponderar la salud y la vida. Muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Para las personas que están conectados, también invitarlos para este miércoles de las tardes musicales para que nos acompañen a partir de las 4 de la tarde con el concierto de Navidad con la Orquesta de la Radio de Francia. El día jueves en el Cineforo con la película Los Intocables y el viernes tenemos una programación bastante especial. Por una parte, el tema virtual con las conferencias musicales y en la terraza ya de forma presencial los estaremos invitando para que disfruten del dueto nocturnal, que por supuesto es uno de los mejores duetos que hemos tenido acá con nosotros. Definitivamente mucho talento y lo van a poder disfrutar. No sé si alguien tiene alguna pregunta que por ahí estábamos mirando antes de cerrar. Bueno, esa es la invitación que les tenemos para esta semana, para que se programen con todos nosotros y disfruten de todo nuestro campestre virtual y también del concierto en la terraza. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Doctor Pallares, nuevamente muchas gracias y feliz Navidad.